Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de lo que es el rendimiento neto y por qué no lo podemos confundir con lo que sería el salario de un trabajador. El rendimiento neto fundamental para que entendamos esta reforma que pretenden poner en marcha de cotización por ingresos reales, que en realidad sería cotización por rendimiento neto del autónomo. Y sí, amigos, cuando hablan de esa cotización por ingresos reales, lo que se está hablando es del rendimiento neto que tiene un autónomo por su actividad. Y hay mucha gente que confunde eso con el salario que recibe un autónomo. Y bueno, pues no tiene absolutamente nada que ver. Y bueno, pues además de esos tramos que hacen totalmente no progresivo la cotización a la Seguridad Social para los autónomos, que ahora repasaremos esa tabla, es muy importante que entendamos cuál es la diferencia entre ese resultado neto de un autónomo y bueno, pues lo que sería un salario para un trabajador por cuenta ajena. Y ahora mi compañera va a poneros así en toda la pantalla esta tabla para que la podáis ver bien. Es una tabla que ha hecho ATA con los diferentes tramos y bueno, pues cuánto dinero habría que pagar a la Seguridad Social y lo más importante, qué porcentaje supondría de esos rendimientos netos para que veamos pues la falta de progresividad de la medida y también para que nos demos cuenta que ese argumento de que esto va a beneficiar a los que menos rendimiento neto tienen, pues como veréis no es así porque les va a hacer cotizar en una proporción muy superior al resto. Vamos con la tabla. Pues lo que nos dice esta tabla es que para un rendimiento anual de 3.000 euros al año, estamos hablando que se tienen que pagar 1.080 en cotizaciones. Como hablamos del rendimiento neto, ya le hemos quitado los impuestos, ya hemos pagado ese IRPF o al menos ya hemos quitado esas retenciones del IRPF. Bueno, pues estamos hablando del 36%. Tendríamos que destinar de nuestro dinero a pagar a la Seguridad Social. Eso los que menos ganan, hasta 3.000 euros. Los que van hasta 6.000 euros tendrían que pagar 1.440. Y bueno, pues eso supondría un 24% de cuota a la Seguridad Social de todo el rendimiento neto que tengan por su actividad. Estamos hablando siempre de rendimiento neto anual. Los que tengan un rendimiento neto hasta los 9.000 euros, pues estarán pagando 2.220, que estaríamos hablando de un 24,70%. Los de 12.600, 2.820, un 22,40 y ya vamos reduciendo ese porcentaje. 17.000 euros, 3.300, 19,40. 22.000 euros estarían pagando 3.660, que equivale al 16,60. Ahora vuelve otra vez a subir hasta los 27.000, 5.100 euros, sería un 18,90%. Después de 32.000, hasta 32.000 serían 6.540 euros, un 20,40%, y ahí ya iríamos subiendo hasta el 29,90% que dedicarían los que ganaran los que llegaran a 49.000 euros. Bueno, pues fijaos que el tramo más alto, la proporción más alta en el rendimiento es ese 29,90%, que bueno, pues está bastante por debajo del 36% de todo lo que gane alguien que solo tenga un rendimiento de hasta 3.000 euros al año. Con lo que una medida que lejos de favorecer a los que menos rendimiento neto tienen, pues les perjudica. Pero vamos a entender bien ahora qué es eso del rendimiento neto y por qué además es un error cuando los políticos se refieren al rendimiento neto y dan a entender a la sociedad que estamos hablando del sueldo que tiene un autónomo. Cuando hablamos de esta cotización por ingresos reales, no hablamos de ingresos en la actividad, hablamos de lo que se supone que son ingresos que recibe el autónomo por su actividad, ese dinero que se paga o la diferencia de todo lo que ha ingresado por la actividad menos los gastos deducibles de esa actividad. Bueno, pues al final ahí le va a quedar un dinero que es el que vamos a llamar los ingresos netos que va a tener el rendimiento neto de la actividad de ese autónomo.
claro, tenemos que darnos cuenta de lo siguiente, y es que estamos hablando de esas facturas emitidas, esas facturas recibidas, pero el rendimiento neto tiene en cuenta ingresos que igual no se han producido todavía. Claro, porque bueno, pues todos conocemos que yo facturo una cantidad, pero igual me la pagan a 60 días. Bueno, pues ahí ya tenemos un beneficio o una diferencia entre lo que he facturado y lo que cobro. Pero ese no es el mayor problema. El mayor problema son los impagos. Y es que, bueno, pues el que sepa un poco de cómo funciona nuestra economía, ahora mismo, y no ahora por la crisis, sino de manera histórica, bueno, hay un porcentaje de impagos, dependiendo de la actividad, pero que suele ser importante y, bueno, pues te dejan una factura de ver, tú la has tenido que declarar porque la has facturado, eso va directamente a tus ingresos netos, a tu rendimiento neto de la actividad y, sin embargo, no has cobrado ese dinero. ¿Qué pasa? Pues que si yo, después de quitar esos gastos deducibles a mis ingresos, pues me sale que he tenido un beneficio de 2.000 euros y justo hay una factura de 3.000 que no me la han pagado, pues bueno, el resultado que voy a tener como autónomo realmente no estamos hablando de que yo me haya metido en mi cuenta, que es la misma cuenta, la del autónomo, la de la actividad y la de... Podemos tener cuentas separadas, pero al final es una cuenta a nuestro nombre. El dinero que tengo para vivir, ese rendimiento neto, no es lo que dicen los números, porque al final no he cobrado esa cantidad, no tengo ese dinero líquido para poder gastarlo. Con lo que, importante ya, la primera diferencia, y es que cuando hablamos de rendimiento neto de la actividad, se están teniendo en cuenta lo que hemos facturado, no lo que hemos cobrado. Y esto que puede parecer es de extrema importancia cuando estamos hablando de autónomos y, bueno, pues con el sistema que tenemos actualmente en el que, desgraciadamente, bueno, pues esos impagos forman parte de la ecuación. Segunda cosa que influye en ese rendimiento neto de la actividad y que, bueno, pues todos los que sois autónomos lo conocéis bien, y es que hay muchos gastos que no son deducibles y son gastos de la actividad y los tenemos que pagar, pero no nos los podemos deducir o no nos atrevemos a deducírnoslo porque después vienen las inspecciones y después vienen los problemas. Claro, es que si yo me tengo que ir a ver a un cliente, pues estoy gastando mi coche, estoy gastando gasolina y, bueno, pues como sabéis, hay que tener tanto cuidado en la justificación de todos esos gastos que en muchos casos, muchos autónomos no se lo deducen. Más otros gastos que no son deducibles y que bueno, pues que los tenemos que poner sobre la mesa para poder realizar nuestra actividad. Con lo que aquí ya tenemos otra gran diferencia entre lo que es el resultado neto y bueno, lo que realmente el autónomo dispone para poder vivir. De ese resultado neto del que va a pagar a la Seguridad Social un porcentaje X, hay parte de ese dinero que lo tiene que invertir, como os digo, en esos gastos que no son deducibles. Así que ya vamos con la segunda diferencia. Y la tercera cosa que marca esos ingresos, ese rendimiento neto de nuestra actividad, ojo, volvemos a lo mismo, de ese rendimiento neto tenemos que apartar parte del dinero para cubrir contingencias de la actividad. Y dice, bueno, pues a todos nos pasan cosas, al que tiene la nómina también, sí, pero ahí estamos hablando de que te pasan cosas a nivel personal. El autónomo también le pueden pasar cosas a nivel personal. También se le puede romper la lavadora en casa y tiene que tener un dinero para poder cubrir eso. No, hablamos de la actividad. Hablamos de que, por ejemplo, el mes que viene, por lo que sea, que te sube la cuota de autónomos a partir del día 1 de junio y tú, sin suscribirte a este canal, claro, pues luego, claro, no nos quejemos. Me baja la actividad y facturo un 50% menos. O directamente he tenido una merma especialmente alta de producto y lo tengo que cubrir. O, bueno, o cualquier circunstancia inesperada dentro del negocio. Se me avería la furgoneta de reparto. Bueno, pues ese mes voy a tener más gastos. Bueno, pues para eso el autónomo, además de tener su cajita
como persona, como ciudadano, para las cosas de su casa, tiene que tener una cajita para la actividad, para poder mantenerla con las cosas que pasen. Por ejemplo, lo que hablábamos al principio, una factura impagada, pues aún así tengo que seguir pagando todos mis gastos, con lo que tengo que tener ahí un pequeño almacenillo de dinero para todos esos imprevistos. Bueno, pues eso también está dentro del rendimiento neto. O sea que el rendimiento neto ni mucho menos es el dinero que el autónomo tiene para gastarse en su vida particular. No, de ahí tienes que quitar los impagos, de ahí tienes que quitar los gastos que no son deducibles y de ahí tienes que quitar pues ese pequeño depósito que tienes que hacer para los imprevistos de la actividad, que bueno, pues durante la actividad surgen habitualmente y tenemos que tener ahí una pequeña bolsa para esos imprevistos. Con lo que, como veis, el rendimiento neto que tiene un autónomo no es ni de lejos el dinero del que puede disponer para su vida como ciudadano. Así que importante que sepamos que vamos a hacer esa cotización por el rendimiento neto de la actividad, que no es el salario que cobra el autónomo. Lo hemos dicho 1000 veces, y muy importante, es que un autónomo no es un trabajador. Es que un trabajador está independizado de los resultados del negocio y sabe que el mes que viene va a cobrar la misma cantidad que el anterior o un fijo determinado y lo tiene clarísimo. Y es más, y si es despedido, tiene una indemnización y tiene derecho a una prestación por desempleo. Eso es un trabajador. Un autónomo depende de su actividad y el dinero que tenga disponible va a depender precisamente de la actividad de ese mes. Después de que liquide gastos e ingresos, tendrá esa segunda parte en la que va a tener que ver esos impagos y los va a tener que cubrir con ese rendimiento neto, va también que tener que pagar esos gastos que no puede deducirse y tiene que apartar parte de ese rendimiento para los imprevistos de la actividad. Bueno, pues no tiene absolutamente nada que ver un autónomo con un asalariado. Por eso no podemos comparar las cosas, no podemos pensar que la cotización que realiza sobre el rendimiento neto de la actividad un autónomo es equiparable a la cotización que hace un trabajador por cuenta ajena. El trabajador por cuenta ajena tiene esos riesgos muy reducidos y, sin embargo, el autónomo tiene muchísimos más riesgos. Por eso hay que dejarle herramientas para que él pueda adaptar sus gastos, y en este caso las cotizaciones a la Seguridad Social, en función de cómo va su actividad, en qué momento está y más o menos qué certezas y qué incertidumbres tiene en cada momento. Así que si lo que quieres es tener un ingreso neto suficiente para cotizar, para pagar impuestos, para tener mucho dinero disponible, lo que tienes que hacer es suscribirte a este canal, porque bueno, una vez que te suscribes al canal, el rendimiento neto sube de una manera espectacular. Y bueno, pues a ver, no se ha encontrado la relación directa entre suscribirse y que aumente el rendimiento neto de tu negocio, pero estoy seguro de que lo va a hacer. Así que espero, amigos, que hayáis visto la diferencia entre ese rendimiento neto en lo que es facturación, en lo que es el sueldo. Bueno, pues tenemos que entender muy bien los términos para darnos cuenta de que esta propuesta que se ha filtrado bueno, pues la cotización por ingresos, que se llama ingresos, porque se supone que es el ingreso que se hace el autónomo a su vida personal, que no es verdad. Pero bueno, por ingresos reales, lo que estamos hablando es cotización por rendimiento neto de la actividad, y el rendimiento neto de la actividad tenemos que tener muy claro qué es lo que es y lo que no es, para darnos cuenta de lo injusta que es esta medida, lo poco progresiva que es y cómo, al revés de lo que se está vendiendo a la sociedad, no es un tema de democratización de la cotización o de igualdad, al revés. Lo que se pretende es que hagan un mayor esfuerzo en cotización los que menos rendimiento neto tienen y, bueno, pues en el fondo lo que queremos es subirle a todo el mundo ese esfuerzo y que cada vez haya que cotizar más porque, bueno, pues las arcas del Estado lo necesitan. Problema: un autónomo no es un asalariado y necesita herramientas para poder ajustar su gasto a los ingresos, que son totalmente inciertos. Muchas actividades ya consolidadas, bueno, pues hay unos mínimos que más o menos tenemos asegurados,
pero es incierto el resultado de la actividad, con lo que los gastos tienen que ser flexibles, los tenemos que poder adaptar a las circunstancias. No me lío más. Te voy a pedir que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des a este y que aceptes las notificaciones. Y bueno, si quieres seguir informado de todo lo que pasa en el mundo del emprendimiento, y ya lo he hecho más otra vez aquí, te dejo más vídeos relacionados. Adiós, adiós.